Muy buenas noches. Seguro que saben que 2022 ha sido un buen año para la vivienda desde el punto de vista de la actividad. Han crecido las compraventas, se ha mantenido el apetito inversor por España y la financiación ha acompañado a este impulso con un creciente peso, sobre todo de las hipotecas a tipo fijo. Pero este panorama va a cambiar en 2023. Las hipotecas serán más caras. En un contexto de inflación y de incertidumbre económica como el que estamos viviendo, la demanda de vivienda disminuirá y también asistiremos a un enfriamiento del sector. ¿Y los precios? Pues no se piensen que se van a enfriar tanto como la demanda o la concesión de hipotecas. Sin duda, moderarán su crecimiento, sobre todo en el caso de la segunda mano. Pero la obra nueva seguirá con su tendencia al alza. ¿Por qué? Pues porque la producción de vivienda es muy baja en nuestro país. Apenas se construyen en 100.000 viviendas al año cuando se necesitarían entre 120.000 y 150.000 de aquí a 2030, según los promotores y constructores de España, para hacer frente a la actual demanda. Y hay un segundo factor que sigue empujando los precios al alza, el coste del suelo. La materia prima de la vivienda está disparada en algunas zonas y en otras no hay suficiente suelo para construir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el segundo país de Europa con mayor superficie no se genere suelo suficiente para construir vivienda? Hoy en el Inmobiliario a Fondo queremos profundizar en el problema de la falta de suelo en nuestro país. ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué es tan lenta su transformación administrativa y legal para que pueda ser apto para construir? ¿Cuáles son las principales barreras? Pero también, ¿cuáles son los avances en materia de regulación que se están produciendo? Y sobre todo, queremos explicarles las consecuencias de todo esto a ustedes, porque si hay menos suelo, si se produce menos vivienda, al final la que existe será más cara y eso repercutirá en el bolsillo de todos aquellos que quieren comprar o alquilar una vivienda. Para ello, esta noche nos acompañarán reconocidos expertos de diferentes ámbitos, desde la promoción, la regulación, pero también desde la administración pública. Así que si quieren conocer más y mejor la problemática del suelo en nuestro país, quédense con nosotros aquí, en el Inmobiliario a Fondo. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Esta noche nos acompaña en la pizarra de Aedas Homes Carolina Roca, es directora general del Grupo Roca y presidenta de Asprima, de la Asociación de Promotores y Constructores de la Comunidad de Madrid. Carolina, muchas gracias por estar aquí, me hace muchísima ilusión. Hola, buenas noches, Beatriz. A mí sí que me hace ilusión estar aquí contigo en la pizarra. Bueno, a mí me gustaría que Carolina nos explicaras lo primero de todo. Queremos hablar de esta problemática del suelo en nuestro país, pero creo que primero es esencial explicar cuál es el peso del precio del suelo en el precio final de una vivienda, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental explicar la estructura de costes, ¿no?, en la producción de una vivienda para ver claramente sus pesos, ¿no? Entonces, en esa estructura de costes tenemos que tener claro que lo voy a plantear desde el punto de vista de estructura sostenible, lo que debería ser en virtud de lo que consume cada uno de estos factores y luego la realidad. Y lo voy a plasmar también en números sobre una vivienda tipo, ¿no? Entonces, realmente el suelo, que sería el primero de los costes, ¿no?, el porcentaje saludable y lo que realmente requiere o consume sobre el coste total, estaríamos hablando de un 20%, ¿vale? Luego están los gastos de gestión-promoción. Los gastos de gestión-promoción, que son los que incluyen los honorarios de arquitectos, de ingenieros, la elaboración de proyectos, las tasas, los impuestos, los servicios bancarios, los gastos financieros, las primas de seguros, todos esos gastos de gestión de la promoción. Sí, generalmente pesan un 15% del precio total de la vivienda, ¿de acuerdo? De aquí también viene la alta fiscalidad que afecta a la vivienda, ¿no? Luego viene el grueso, digamos que los costes de construcción. Lógicamente, los costes de construcción son los que más peso deberían tener, ¿de acuerdo? Porque efectivamente consumen muchísimos más recursos, ¿no? Y más ahora. Entonces estamos en un 50% y creciendo, ¿no?, sobre esta estructura de costes sostenible, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, bueno, pues la retribución del capital, el margen, el beneficio o los gastos de gestión en caso de cooperativa, ¿no? Entonces, llamémoslo margen, ¿no?, que
el porcentaje saludable pues es el 15%. Entonces, esto es lo que nos hace ese 100%, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que esto extrapolado en una vivienda, vamos a poner las características de la vivienda de 200.000 euros, ¿no? Masiva, 100 metros cuadrados. Sobre una vivienda de 200.000 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, pues llegaríamos a que el suelo tendría un peso de 40.000 euros de tu vivienda de 100 metros, 40, de lo que has pagado, 40.000 euros es lo que debería haber sido el coste del suelo, ¿no? El 15% nos vamos a 30.000. La construcción nos vamos a 100.000, que esto se ha visto un poco incrementado, pero no, y el margen nos vamos a eso, margen o coste de gestión en caso de cooperativa, los 30.000. Esto sería la estructura normal. ¿Qué sucede? Que no nos encontramos ¿Cuál es ese 20% con suelo a 20%. Es que nos encontramos que generalmente en este tipo de viviendas pasaríamos que el peso del suelo, en vez de ser 40.000 euros, son 140.000 euros, porque 40.000 euros son 400 euros metro cuadrado de repercusión. No hay en el mercado, es dificilísimo encontrar únicamente aquellos suelos protegidos destinados a vivienda protegida y con dificultad, entonces 400 euros metro cuadrado. Sin embargo, nos vamos al mercado libre, donde realmente estaríamos hablando que pasa a ser el peso del suelo 140. Pero entonces es más del 50%. Entonces, realmente, lo que pasa es que, claro, sumas la estructura, repites, porque estos porcentajes se siguen manteniendo, o sea, te sigue costando 30.000 euros de esa vivienda gestionar todos los gastos de gestión promoción, te sigue costando 100.000 euros construirla, porque aunque el suelo te haya costado más, este porcentaje se minora. Y 30.000 euros de margen se mantiene exactamente igual. Luego, por lo tanto, al final tenemos una vivienda no de 200.000 euros, que era esta, sino de 300.000 euros. ¿Qué sucede? Que por haber pasado el suelo del 20% al 50% del peso del total, hemos multiplicado, hemos elevado un 50% el precio de la vivienda. Hemos pasado de 200.000 euros a una vivienda de 300.000, siendo todo lo demás exactamente igual. O sea, que aquí podríamos poner una flecha, ¿no? Que ese 20% se lleva a un 50%. Exacto. Esto pasa a pesar Carolina, un 50%. ¿por qué? Y esto es lo que es insostenible, claro, porque no tiene ningún sentido que lo que verdaderamente requiere gestión y añade plusvalía al proyecto y incide en la obtención del producto final, que es la vivienda, se encarezca tanto. Realmente se quede a que tiene un peso de exclusivamente el 50% del precio final de la vivienda, el otro 50% lo absorbe el suelo. Pero hoy lo que queremos es analizar es el por qué pasa esto. Explícanos un poquito más por qué se tarda tanto o cuánto se tarda. Claro, el por qué es Exacto. tiempo, básicamente. Luego podemos explicar por qué se tarda tanto tiempo, pero el problema es el tiempo. Aquí, en esa estructura de costes que acabamos de ver, podemos igualmente extrapolarlo a una línea de tiempo, ¿no? Entonces, yo parto de una línea de tiempo donde... ¿De acuerdo? Donde pongo, bueno, este primer proceso inicial de gastos de gestión promoción, elaboración de proyecto, tramitación de licencias, elaboración de proyectos, lo valoro en 3 meses, ¿vale? Obtención de licencias. Bueno, ahí ya depende de la comunidad, ¿no? Esto hablaremos depende del municipio, pero bueno, le vamos a dar, y siendo una media de 10 meses desde que se solicita la licencia hasta que realmente inicias obras, ¿no? Luego tenemos el periodo de ejecución de obra, ¿no? Que también es cierto que con la industrialización se podría acortar plazos y tal, pero nos movemos en una promoción estándar de 100 viviendas, de 10.000 metros cuadrados edificables y de edificabilidad, 15.000 de techo, pues nos movemos ya en los 20 meses de ejecución de obra, ¿vale? Y
por último, pues lo podemos dar, ahora en la Comunidad de Madrid, ya gracias a la declaración responsable sustitutiva de la LPO, este plazo se ha cortado, pero le damos una media de 3 meses para la obtención de la LPO en aquellas comunidades autónomas donde la LPO estamos hablando persista. de Entonces estamos 3 hablando años, aquí ¿no? de 36 meses, 3 años, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que en un escenario de inversión, todo lo anterior, y necesitaría más pizarra, porque esto, Es muy largo, es mucho más largo, esto no muestra la realidad, pero es que nos vamos a escenarios de 20 años, ¿no? Desde que compro el suelo rústico hasta que consigo iniciar mi tramitación de licencia de obra, ¿no? O sea, desde que compro el suelo hasta que consigo empezar a construir la vivienda, han pasado como poco 23 años. O sea, no, empiezo a construirla aquí. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es que hasta que yo le entrego a la familia compradora la vivienda, es cierto que yo he invertido 3 años en todo el trabajo de obtención de licencias, elaboración de proyectos, etcétera. Construcción, etcétera. 3 años, pero es que he tardado 20 anteriormente en generar ese suelo. Por eso algo que realmente no requiere tanta inversión, que la requiere, pero no requiere tantísima inversión dentro del peso de la vivienda, que es la generación de suelo, por este plazo de 20 años se convierte en un lastre que acaba siendo el 50% del coste total del precio de una vivienda de obra nueva. Perfecto. Yo creo que ha quedado claro, Carolina. Vamos ahora a profundizar en todo esto, en toda la problemática, ¿no?, que provoca estos largos plazos de tiempo, sobre todo las soluciones. Así que te invito a que me acompañes a la mesa de análisis. Muy bien. Gracias, Carolina. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Pues esta noche me acompañan en la mesa de análisis Carolina Roca, a la que vuelvo a saludar, presidenta de la Asociación de Promotores e Inmobiliarios de Madrid y directora general o socia directora general del Grupo Roca. Gracias, Carolina. Buenas noches, Beatriz. A mi izquierda está José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación Urbana del Territorio de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, José María. Buenas noches, Beatriz. A mi derecha está Felipe Iglesias, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma y consultor de urbanismo de Uría Menéndez. Muchas gracias también por venir. Buenas noches, Beatriz. Encantado. Y por último, Luis Roca, de Togores, presidente de la Junta de Valdecarros. Muchas Buenas noches, gracias. Beatriz. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría, yo creo que Carolina ha explicado de forma muy didáctica, muy sencilla, el por qué se tarda, vamos, más que el por qué, que es lo que tenemos que analizar ahora, es que se tarda mucho en desarrollar ese suelo. Ahora lo que me gustaría con los 4 es profundizar en el por qué. Carolina, ¿por qué se tarda esos 23 años en desarrollar lo que es una vivienda y todo el peso que tiene precisamente, ¿no?, el desarrollo del suelo? Bueno, pues básicamente es un problema claro de nuestra legislación, de nuestra concepción del urbanismo, ¿no?, nuestra legislación urbanística. Nosotros nos empeñamos en invertir muchísimo en sostenibilidad e industrialización en el resto del proceso, ¿no?, en lo que una vez tenemos ya el suelo con condición de solar, pero sin embargo tenemos un vicio oculto de origen, ¿no?, que es esa generación de suelo totalmente insostenible, ¿no? Es un urbanismo intervencionista, poco flexible, encorsetado, nada posibilista y que ha hecho del planeamiento un fin en sí mismo, ¿no? Eso ha dado entrada, digamos, también a lo que es la judicialización del urbanismo, que eso retrasa muchísimo el poner suelo en el mercado, entre otras cosas porque se ha judicializado muchísimos planes generales, muchísimos desarrollos urbanísticos que al final por sentencia tienes que volver a la casilla de salida y a lo mejor estás después de 20 años a punto de ya empezar la urbanización del ámbito y tienes que volver a la casilla de salida y invertir otros 20 años más en llegar al objetivo, ¿no? Otro aspecto importante de esta legislación urbanística es una legislación muy social. Hay que dejar bien claro porque parece que hablamos de la ley de vivienda, que es necesario limitar precios
los precios del alquiler, pues si ya tenemos una verdadera ley de vivienda es la ley del suelo, una ley muy social que carga intensamente la generación de suelo con cargas con 50% o ahora 30% de reserva para suelo destinado a vivienda protegida, con 10% de cesiones municipales, con hasta 15% más de cesiones supramunicipales. Todo eso carga el coste del producto final, que es el suelo, ¿no? Y hay otro tema, ¿no, José María? Además de esa judicialización, esa regulación, está todo el proceso administrativo, burocrático, que ha ralentizado o que ralentiza también el proceso de esa generación de suelo, ¿no? Sin lugar a dudas, nadie puede creer esos plazos tan largos de producción de un planeamiento de casi 20 años, pero la realidad de las cosas es así. Estamos apoyados en una ley del año 1956, del siglo anterior, que lo que hace es que todo ese proceso tiene un carácter normativo, es un proceso muy lento, y hasta que se materializa en la ejecución de unas obras de urbanización y luego sobre esa urbanización se construye una edificación, pasan, como hemos visto, hasta 23 años. Ese es un negocio que al final acaba repercutiendo en el valor de la vivienda. Lógicamente, se inmoviliza una inversión muy potente en suelo, se invierte dinero para desarrollar ese suelo, pero el factor tiempo acaba repercutiéndose en el coste final de la vivienda. Por tanto, hay un condicionante normativo. Antes habéis dicho que España es el segundo país más grande en superficie de la Unión Europea. No hay una limitación física para disponer de suelo y la limitación es legislativa, es de procedimiento urbanístico. Por tanto, está en la clave del urbanismo el hecho de que el suelo se encarezca y, por tanto, acabe repercutiendo en el valor final de la vivienda. Luis, esto lo estamos viendo en muchos desarrollos aquí en la Comunidad de Madrid, podríamos poner muchísimos ejemplos, pero me gustaría que nos explicaras un poquito cómo en el desarrollo del sureste y en concreto en Valdecarros, pues cómo está afectando toda esta problemática del suelo precisamente a desarrollar uno de los proyectos más importantes de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que en línea con lo que decía Carolina, el problema de la judicialización en Madrid ha sido paradigmático porque desde 2007 padecimos una serie de sentencias del TSJ y después del Supremo que anularon todos los desarrollos de Madrid. Entonces, como muy bien decía Carolina, el Ayuntamiento de Madrid tuvo que hacer, y lo hizo en 2013, todo un nuevo planeamiento general del municipio porque se suponía, digamos que lo había, porque así lo dijo el Tribunal Supremo, que había una falta de motivación en la clasificación de unos suelos. Esto es un poquito técnico, pero digamos que no estaba suficientemente explicado. Eso ha supuesto un retraso en el entorno de 10, 12 años, pero la realidad es que toda esa complejidad legislativa de la que hablaba José María, al final está protegiendo teóricamente, porque yo no sé si estoy demasiado de acuerdo con eso, distintos intereses de distintos actores, todos perfectamente protegibles, pero al único que no estamos protegiendo, bajo ningún aspecto de ningún enfoque de la legislación, es al comprador final de vivienda. Porque parece que todo esto se hace para que un promotor o un desarrollador... No, esto se hace para que muchas personas que quieren tener su vivienda puedan llegar a tenerla. Y al final, esos plazos que ha explicado Carolina en la pizarra no son más que los plazos que tienen que esperar los demandantes de vivienda para poder materializar un proyecto de vida. Y eso es triste. Claro, pero es con las consecuencias de no poder acceder a esa vivienda y además con ese coste mucho más elevado. Felipe, ¿cómo es posible que todavía la ley de suelo que rige en España sea del año 1956 y qué consecuencias tiene esto? Bueno, en realidad no es que sea del 56, ese es el origen. La ley del suelo 56, es verdad, porque los criterios modificaciones. Siguen vigentes en la legislación vigente, estatal y autonómica. El modelo de la ley del suelo 56 del siglo pasado sigue vigente, en leyes de todo tipo, pero sigue vigente. Es un modelo en el que está basado en la existencia de plusvalía urbanística. Y yo creo que habría que cambiar radicalmente de modelo. Hoy por hoy tenemos planes urbanísticos mastodónticos, planes generales, que tardan en aprobarse 8, 12 años. Lo razonable sería poder aprobar un plan general en una legislatura. No es así, ni de lejos. Y además son planes urbanísticos absolutamente deterministas, con
todo tipo de detalle. Necesitamos cambiar Algo más el modelo. flexible, ¿no? Eso es, ir a modelos, a planeamientos mucho más sencillos que se puedan adaptar a la realidad, de forma que puedas cambiar usos de forma ágil, mecánica, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y eso hoy por hoy no lo tenemos. Es muy interesante lo que habéis comentado de las consecuencias, ¿no? Cómo es al final ese potencial comprador el que no solo pues, no puede acceder a esa vivienda, es más cara, pero no solo en la vivienda. Yo creo que es interesante, José María, señalar que esto no solo afecta al desarrollo de vivienda libre, sino también de vivienda social, ¿no? Sin duda alguna. A veces se nos olvida que para producir vivienda social, esa que demanda el conjunto de la sociedad, tienes que producir suelo. El suelo bruto, ese suelo que ponemos a disposición por la intervención de los poderes públicos a través de un nuevo planeamiento, al final tiene unas cesiones, una parte de ese suelo va a ir destinado a vivienda de protección pública, es el equivalente a la vivienda asequible en todo el mundo, pero el modelo español es la vivienda de protección pública, que puede ser promovida tanto por promotores públicos como también por promotores privados. Pues bien, si no hay suelo, si no hay materia prima que produzca viviendas y sobre esas viviendas no hay una reserva para vivienda asequible, no va a haber vivienda compitiendo en el mercado a un precio asequible. Por tanto, eso va a producir un calentamiento del resto de precios. Y aquí el Plan Vive es un ejemplo. O sea, se ha conseguido poner suelo de la Administración en el mercado y se ha conseguido desarrollar miles de viviendas. Se le ha dado el cumplimiento de su destino, es decir, ese suelo se ha generado en un largo proceso urbanístico, ha provocado que el suelo libre encareciera su coste porque ha habido que ceder esa parte para desarrollar vivienda social o vivienda asequible, y al ponerlo en mercado, en una colaboración público-privada con destino al arrendamiento, lo que estamos haciendo es cumplir su fin y ayudando a destensar el mercado. ¿Por qué? Porque estamos generando oferta. Aquí el milagro de las cosas es equilibrar la oferta y la demanda. Hay una demanda sostenida, la gente quiere disponer de una vivienda, tiene derecho a disponer de una vivienda, tanto en alquiler como en compraventa, y lo que hay que generar es suficiente oferta y sostener esa oferta en el tiempo. Y Carolina, esa dificultad del suelo a promotores como vosotros, por ejemplo vosotros en el Grupo Roca, que desarrolláis vivienda asequible, ¿cómo os afecta? Bueno, totalmente, porque tal como explicaba en la pizarra, esa diferencia de repercusiones, ¿no?, entre 400 euros el metro cuadrado para hacer viable una vivienda a precio asequible frente a los 1.400 euros el metro cuadrado que te encontrarías en el libre mercado, claro, esa diferencia es insalvable. Entonces, sí o sí, la clave fundamental para que se pueda desarrollar vivienda a precio asequible es el suelo a precio asequible. Todos los demás factores vemos que se pueden ir controlando, son, digamos, factores mucho más lógicos y controlables. Sin embargo, el del suelo acaba pesando el 50% del coste total de producción de la vivienda, y eso es inasumible para hacer vivienda a precio asequible. Hablemos de las soluciones. ¿Qué necesitamos precisamente para desarrollar ese suelo asequible? Felipe, empiezo por ti. Pues, en primer lugar, un cambio normativo. Tenemos, por hoy, cada comunidad autónoma tiene su propia ley urbanística. Estamos hablando de 17 códigos urbanísticos. Yo aquí siempre reivindico una legislación estatal con mayor peso. El Estado puede hacer más, debe hacer más. En que haya un núcleo básico del Estado más poderoso, de forma que haya una mayor homogeneidad normativa. Tengo clientes que se sorprenden cuando hacen operaciones en varias comunidades autónomas y ven que el régimen urbanístico en cada comunidad autónoma es diferente. Eso no es razonable y no pasa en otros países europeos. Esto es interesante. Mayor densidad normativa del Estado, pero también cambiando el modelo. Es decir, está bien tener nuevas normas, pero es que el problema es que hay que darle la vuelta al calcetín, ¿no? En el sentido que comentaba antes, de hacer planes mucho más flexibles, más ágiles. Eso es, ¿no? Es decir, porque lo que es gestión urbanística es cierto que se tarda, pero yo creo que tenemos herramientas bastante razonables. El ejemplo de las juntas de compensación, que es un perfecto mecanismo de colaboración público-privada, yo creo que es digno de ser mantenido. El gran cambio que necesitamos es planeamiento. Y aquí el Estado debería liderar el proceso de cambio, y si no, serán otras comunidades autónomas. Seguro que la Comunidad de Madrid, si no lo hace el Estado,
lo hará. Ya. Me consta que hay algún cambio legislativo Sí, ahora en marcha en hablaremos. ese sentido. Luis, desde el punto de vista de un megaproyecto como Valdecarros, ¿qué es lo que necesitamos para que ese suelo sea más asequible y tardemos menos en conseguir suelo finalista? Como muy bien decía Felipe, es fundamental repensar la legislación urbanística española porque los hechos nos dicen que no está dando el resultado que espera la sociedad. Pero yo creo que hay un elemento más. Tenemos que hacer planes no solo más sencillos, sino más ejecutivos. Lo que no puede ser, y esto genera retrasos grandísimos, es que aprobado un plan general, después de un proceso largo, complicado, resulta que empecemos a pensar en cómo lo cambiamos. Porque entonces nunca lo vamos a poder desarrollar. O sea, el planeamiento es necesario, pero no es un objetivo en sí mismo. El planeamiento es un medio para llegar a ofrecerle a la sociedad las viviendas que necesita. Mientras que estemos en una especie de bucle pensando en cómo cambiamos ese planeamiento, seguiremos haciendo muchos planos de colores, pero no le daremos a la gente las viviendas que necesita. Y eso es absolutamente fundamental, porque si dedicamos menos tiempo a esto y más tiempo a la gestión, acortaremos los plazos incluso sin cambiar la normativa. José María, también hablábamos antes de ese proceso administrativo. Aquí la Comunidad de Madrid ha dado importantes pasos, ¿no?, como la declaración responsable. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es lo que habéis hecho en este sentido y qué es lo que más queréis hacer precisamente pues, para evitar que se tarde tanto en generar suelo? Pues la modificación de la ley del suelo, que sustituyó muchas licencias urbanísticas, entre otras la licencia de primera ocupación por la declaración responsable, al final es trasladar a la sociedad ese carácter responsable, ¿no?, del ejercicio de nuestra relación con la Administración. Y eso ha provocado que un proceso que tardaba de media 4 o 6 meses, ahora en menos de 3, como señalaba Carolina, se pudiera hacer. Claro, pero esto es en la Comunidad de Madrid. Solo en la Comunidad de Madrid. Claro. Pero fijaos que al final el ejemplo que ponemos, la licencia de primera ocupación, es una vivienda edificada ya terminada y que no puedes entrar en ella hasta que obtengas una licencia por parte de la Administración, en este caso la municipal. Y se sustituye por una declaración responsable en la que se manifiesta que se cumplen todos los requisitos y luego la Administración tiene la posibilidad de comprobarlo. Es decir, evitando esos procesos largos de tramitación, eliminando duplicidades, es decir, que intervengan dos administraciones distintas para una misma cuestión, o que se vuelva a pedir un informe que ya existía, como el informe de evaluación ambiental, que aparece en un plan general y resulta que se te vuelve a pedir en el plan parcial, en el estudio de detalle, y eso ralentiza esos procesos. Se va a conseguir que esos 20 años los reduzcamos a menos de la mitad, siempre y cuando además hagamos un cambio de paradigma, y lo señalaba Felipe, que es buscar instrumentos que permitan la modificación del planeamiento de una manera ágil, flexibilizando usos, y que además quien pueda hacerlo sea el propio ayuntamiento, esa gran ciudad que tiene conocimiento de cuál es la norma de su plan y tiene la capacidad de cambiarlo y no tenga que pasar por la Comunidad Autónoma de Madrid para aprobarle esa modificación de planeamiento. Si introducimos esos elementos vamos a ahorrar grandes plazos. Carolina, también se habla mucho de la importancia de la colaboración público-privada, cómo ayudaría también a agilizar todo ese proceso, pero aparte de la colaboración público-privada, ¿tú añadirías algún punto más, alguna solución que consideras que se tiene que atajar en el corto o medio plazo para poner freno a toda esta problemática? Sí, quizá yo haría la distinción entre corto y medio y largo, ¿no? O sea, yo creo que en el corto y medio las cartas están repartidas y tenemos los mimbres que tenemos. Entonces, a eso hay que aportar soluciones un poquito efectivas y ágiles. Yo pongo, no es porque esté aquí el viceconsejero, pero pongo como ejemplo, la verdad es que la ley Ómnibus es una ley que ha modificado 8 cuestiones claves en la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, de estas que a corto plazo vienen muy bien. Por ejemplo, la utilización de suelos vacantes, ¿no? Ya que tenemos lo que tenemos y se ha invertido mucho dinero en tener suelos finalistas que a lo mejor tienen otro uso y están en barbecho, nadie los utiliza porque no es el uso adecuado, bueno, vamos a intentar flexibilizar esos usos para poder destinarlo y tener suelo destinado a residencial, que ya lo tenemos,
y que solucione un problema a corto plazo. Esto es lo que ¿no? tanto se habla de la flexibilidad del uso del suelo, ¿no? Es decir, suelo que tenía un destino en principio desde el punto de vista de la regulación, pues que la regulación sea precisamente más flexible y permita que se destine un uso distinto al que inicialmente estaba previsto. Y de esa manera exprimamos todos los suelos que ya tenemos y les demos un destino para solucionar el problema de escasez de Y aquí, vivienda. Carolina, ¿qué necesitamos y qué es lo que ha hecho la ley Ómnibus precisamente para mejorar esa flexibilidad? La ley Ómnibus introduce algo muy importante, que es las viviendas dotacionales, ¿no? La posibilidad de sobresuelo dotacional, que es un suelo que generalmente es el último que se queda como solar en todo desarrollo urbanístico cuando está todo edificado porque no se le da el uso, poderlo destinar a ese tipo de viviendas. Hombre, yo iría un poquito más allá con respecto a la ley Ómnibus y diría no solo de iniciativa pública sino también de iniciativa privada, porque entre todos conseguiremos aumentar más la oferta de vivienda social o de vivienda asequible si intervenimos en esos suelos dotacionales. Una cosa muy importante también, las transferencias de aprovechamiento. Es decir, la ley Ómnibus da soluciones de cintura, ¿no? para con lo que tenemos intentar aportar soluciones. Pero sobre todo marca un camino hacia lo que buscamos. Y lo que buscamos en el largo plazo es hacer de esa rueda de generación del suelo algo más pues industrializado, ya que hablamos tanto de industrialización, ¿no? La industria de generación de suelo, que sea algo constante, continuo, no especulativo, no arbitrario, no de repente aquí sí, de repente aquí no, sino que tengamos claro también los empresarios en virtud no estemos solo pendientes de dónde y cuándo se genera nuestra materia prima. Es que no hay ningún sector que funcione así, ¿no? Y nosotros funcionamos así. Y, oye, ¿dónde invierto? ¿Dónde se va a generar materia prima? No, debería ser una generación de materia prima constante y eso permitiría aliviar las tensiones de falta de vivienda. Y para esa solución a largo plazo, sin duda, es lo que han señalado Felipe, lo que ha señalado Luis. Felipe porque es un grandísimo experto y Luis porque es un grandísimo sufridor. Pero es cierto, o sea, lo que se necesita es un clarísimo cambio de paradigma en el urbanismo en este país. Sí, sí. José María, por alusiones, ley Ómnibus, no solo ley Ómnibus, futura ley del suelo de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va a ayudar todas estas nuevas normativas a esa generación de suelo y suelo más asequible? Pues fundamentalmente no demonizando al sector inmobiliario, que precisamente lo que produce son viviendas, lo señalaba Luis, para que la gente tenga una oportunidad vital en su espacio propio, ¿no? de desarrollo. Al no demonizar el urbanismo y considerando la producción de suelo, la materia prima del proceso edificatorio como fundamental, lo que hay que hacer es generar un marco de seguridad jurídica que permita que todos los ayuntamientos puedan producir suelo allí donde hay demanda. En la Comunidad de Madrid, afortunadamente, porque es un polo de atracción de desarrollo económico y de empleo, hay demanda sostenida en el tiempo. Lo que tenemos que dar respuesta desde la Administración Pública es producir ese suelo de forma sostenida en el tiempo para permitir que se hagan oferta suficiente de vivienda y, por tanto, ese precio que resulte sea asequible. La nueva ley del suelo lo que pretende es saltar en ese esquema clásico de la ley del 56 e ir a una ley que propugne usos flexibles, que tenga una mentalidad abierta de modificación en ese desarrollo, que el planeamiento general sean directrices maestras de desarrollo, pero luego la gestión y desarrollo de ese suelo sea más ágil en el tiempo. Y por tanto entendemos que cambiando ese paradigma daremos las respuestas adecuadas para que todos los ayuntamientos puedan ofrecer vivienda a precio asequible. También será clave el seguir manteniendo ese componente social que señalaba Carolina. Tenemos la potestad desde la Administración, por nuestra intervención, generar una plusvalía que revierta en beneficio de la sociedad. Es decir, esa ganancia que se genera con el desarrollo del suelo revierta en forma de vivienda de protección pública a un precio asequible en favor de la sociedad. Pero si no produces suelo, el 30% de reserva de cero es cero.
Por tanto, lo que hay que generar es suelo para que el 30% se materialice en miles de viviendas en favor de quien demanda fundamentalmente una oportunidad vital, que son nuestros jóvenes. Felipe, coincidirás conmigo que precisamente la Comunidad de Madrid, todas estas regulaciones en favor de ese desarrollo de vivienda no es algo generalizado en nuestro país y que precisamente eso en el medio y largo plazo lo que va a provocar son distorsiones, ¿no?, entre territorios. Sin duda, yo creo que aquí lo que va a pasar es que este liderazgo que está tomando la Comunidad de Madrid al final va a repercutir en otras comunidades autónomas que terminarán copiando ese modelo. Si el Estado no toma ese liderazgo, alguien tiene que hacerlo. Entonces, pongo un simple ejemplo. La Comunidad de Madrid, en la última reforma, en la Ley Ómnibus, ha establecido mecanismos de intervención en el suelo urbanizado, ¿no?, de forma que mediante transferencias de aprovechamiento, mediante actuaciones de regeneración urbana, permita actuar no solo en nuevos desarrollos urbanísticos, sino también en la ciudad existente, que es otro parámetro también a tener en cuenta. Bueno, el Estado eso no lo regulaba. Entonces, aquí la Comunidad de Madrid ha sido absolutamente innovadora. ¿Qué harán otras comunidades autónomas? Tomar ese ejemplo y reproducir esa novedad legislativa. Pero claro, ¿lo harán o no? Ese es el problema. Es lo que veremos. Claro. Pero Luis, entiendo que, aunque es verdad que se ha avanzado mucho, todavía quedarán muchas cosas por hacer, ¿no? ¿Cuáles crees que son los puntos en los que bueno, se deben incidir para que precisamente proyectos como Valdecarros pues, sean una realidad y toda esta problemática que hemos puesto sobre la mesa pues no interfiera en el futuro, como ha pasado, por ejemplo, en otros proyectos como Madrid Norte, que hemos tardado 25 años en sacarlo adelante? Yo creo que es absolutamente fundamental, Beatriz, el asunto de la seguridad jurídica. Lo que yo explicaba antes de las anulaciones que hubo en Madrid, lo ha habido en muchísimos sitios en España. No quiero dar ejemplos, me puedo equivocar, pero me suena Castellón, me suena Santander, me suena Valladolid. Ha habido muchísimas ciudades con los planeamientos anulados. Eso ha generado unos problemas y unos retrasos inasumibles. Y en este momento está en tramitación un proyecto de ley por parte del Estado para pretender resolver eso. Y se acaba de cerrar el periodo de información pública. Yo le quiero pedir al Gobierno que sea más ambicioso en ese proyecto de ley, porque ya hay otras materias donde está mucho más limitada esa acción pública, que supone que cualquier persona, cualquier ciudadano español puede recurrir un plan alegando cualquier cosa y tumbarlo. Creo que eso se tiene que limitar. Creo que hay toda una regulación en medio ambiente donde solo determinadas personas o asociaciones tienen capacidad para hacer eso, y creo que hay que ser mucho más ambicioso de lo que es el proyecto de ley. Pero yo creo que también tenemos una buena noticia, porque estamos pintándole a la gente un panorama muy aciago, y la buena noticia, desde mi punto de vista, es que Madrid está acertando en lo que quiere hacer y ha venido acertando. Los desarrollos del sureste van a poner en el mercado suelo en Madrid, que ya se está urbanizando, para 120.000 viviendas en los próximos 15 años. Y eso va a ser lo que pedía Carolina, de una fuente constante de producción de suelo a lo largo del tiempo que permita dar una estabilidad al sector. Esa estabilidad está en el sureste y está en el acierto de los gobiernos de Madrid de unos planeamientos con un tamaño suficiente como para dar certidumbre a la inversión a largo plazo y estabilidad a los precios del mercado. José María, me ha llamado la atención que todos, cuando preparábamos este programa, coincidíais en que precisamente la Ley Estatal de Seguridad Jurídica se queda corta. Luis ya ha explicado un poquito por qué, pero ¿qué consideráis desde la Comunidad de Madrid que se debería hacer para que precisamente esta ley también favorezca todo ese desarrollo? Pues yo creo que es muy sencillo. En el propio Ministerio tienen un anteproyecto de ley del año 2018 que daba respuesta a esas claves que señalaba Luis. Fundamentalmente, las leyes de procedimiento, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es la que permite impugnar los planes por considerarlas normas administrativas, reglamentarias, debiera establecer que esos procedimientos sean excepcionales, ¿no? y cuando afecte a elementos esenciales de un plan. Pero cuando afecta a una licencia, cuando afecta a un plano, cuando afecta a un informe sectorial no sustancial, no debe anular todo el plan. Ese trabajo de 20 años no puede caer por el hecho de que se anule una parte. Y otro elemento relevante es la prescripción, ¿no? ¿Cuándo puedo impugnar un plan, ¿no? A día de hoy puedes impugnar un plan de hace 20 años y habría que haber establecido un plazo de prescripción de unos 4 años para poder impugnar un planeamiento. Y finalmente, la legitimación. ¿Quién puede impugnar un plan y bajo qué intereses?
o que se evite, sin lugar a dudas, de manera clarísima, esa experiencia que hemos vivido en años anteriores de aquellos que impugnaban planes a cambio de desistir de la acción, es decir, retirar la demanda a cambio de un precio. Eso no puede volver a suceder jamás, y lo que hay que garantizar es que pervivan los planes que ya existen, pero motivar que se desarrollen muchos nuevos planes. La realidad a día de hoy es que de 8.000 entidades locales que hay en España, apenas 1.000 tienen planeamientos, y en el caso de la Comunidad de Madrid, de 179 municipios adaptados a la ley del suelo del año 2001, apenas 21 municipios han podido adaptarse por esa complejidad. Eso, en sentido contrario, significa que hay 170 y tantos municipios que no han podido hacer unas normas urbanísticas modernas. Tan es así que tenemos una mayoría de municipios que se apoyan en normas subsidiarias, incluso anteriores a la Constitución española. Es una auténtica aberración. Los planes tienen que poder cambiarse, los planes tienen que tener la posibilidad de pervivir en el tiempo frente a las impugnaciones, y además estimular que los ayuntamientos generen suelo desarrollando nuevos planes. No tenemos tiempo para más, pero me gustaría una breve pincelada sobre el precio del suelo. ¿Qué va a ocurrir en 2023? Hay informes, como por ejemplo un informe muy reciente de CBRE, que señala que en 2023 se podría contener esos precios del suelo. Pero Carolina, con esa alta inflación, esos costes de producción, que es verdad que ya no están creciendo como hacían hace unos meses, pero es que están en un momento alto, ¿el precio del suelo se puede contener y cómo va a afectar esto precisamente a esa producción de la vivienda? Bueno, es que realmente al precio del suelo no le afecta tanto la situación macro, la inflación. Al precio del suelo lo que le afecta es su plazo de maduración, ¿no? Entonces, ahí sí que yo creo que hay que analizar que depende de cómo va la feria en cada lugar. Lo que sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid, como bien ha señalado Luis, pues bueno, se han hecho los deberes mínimamente, y en un periodo de corto medio plazo vamos a tener mucho suelo disponible, mucho suelo destinado a vivienda asequible. Eso sí o sí va a provocar una contención del precio del suelo, porque al final el precio del suelo es una cuestión de oferta y demanda, igual que el precio de la vivienda, ¿no? Y confiamos, y además es que los promotores nos sentimos mucho más tranquilos con nuestras inversiones cuando no se especula con el precio del suelo, sino que cuando hay la suficiente oferta en el mercado como para que el suelo tenga el precio que tiene que tener, ¿no? Felipe, tú que estás en contacto con inversores institucionales, ¿coincides con esta visión? El precio en sí no les echa para atrás, ¿no? Y es más precisamente toda la problemática que estamos hablando, ¿no? Correcto, es un problema de seguridad jurídica en el fondo, ¿no? El precio es el precio, hay herramientas a corto, medio, largo plazo para disminuir el precio, las hemos expuesto en la mesa, pero efectivamente, si añades perspectivas, un elemento de inseguridad jurídica, de un entorno normativo que no tiene referencia en otros países, pues el inversor elige, ¿no? Y es que estamos, no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero no tenemos un modelo normativo equiparable a otros países europeos, y eso los inversores naturalmente lo saben. Muy bien. Bueno, no tenemos tiempo para más. Me gustaría agradeceros muchísimo a los cuatro. Yo creo que habéis sido muy pedagógicos, muy claros, y que todos nos llevamos una visión más clara de la problemática del suelo. Así que muchas gracias a los cuatro, ¿vale? Buenas noches. Gracias. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Creo que se han quedado con ideas bastante claras. Hay un problema de desarrollo del suelo que necesitamos acotar si queremos más vivienda y vivienda más asequible. Gracias por seguirnos y les emplazamos a la próxima edición del Inmobiliario a Fondo. Buenas noches.